Violento en la capital. Una ola de ataques armados sacude el área metropolitana y deja muertos, heridos y capturas, siendo el más grave el de Zona 4, donde 3 personas fueron acribilladas. Precios sin rumbo claro. La volatilidad en los combustibles sigue marcando el mercado y obliga a los usuarios a cambiar sus hábitos, desde usar motocicleta hasta reducir salidas, mientras el gobierno insiste en un subsidio. Agentes de la PNC sorprendieron a 3 presuntos robafurgones cuando pasaba la mercadería de un camión robado a otro en Palín-Escuintla. Tras interceptar el vehículo con un bloqueador de GPS, los maleantes secuestraron al piloto hondureño y lo obligaron a desviarse. Una cámara de vigilancia captó el momento en que un pick-up perdió el control y volcó en Unión Cantinil, en Huehuetenango, dejando a 6 personas en riesgo, incluso una mujer que cayó del vehículo. Las imágenes son impresionantes. Sin camas disponibles, decenas de pacientes pasan horas e incluso más de un día en bancas, sillas o en el piso del ICS de la zona 9, mientras denuncian retrasos en atención, exámenes y alimentación. Una cámara de seguridad registró cómo un hombre bajó a su hijo de 5 años de un vehículo y lo dejó solo en la calle durante la noche en la Ciudad de México, lo que activó un operativo policial y una investigación, aunque el adulto asegura que todo fue parte de un juego. Buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo. Yo soy Germán Galindo y tenemos un programa lleno de información, así que arrancamos desde ya. Al menos 7 ataques armados registrados este jueves 9 de abril en distintos puntos de la capital, Villanueva y Palencia. Dejaron 5 personas muertas y varios heridos, dentro de ellos una niña de 4 años. Una serie de ataques armados en la capital, Villanueva y Palencia dejó 5 personas muertas y al menos 6 heridos en pocas horas. El hecho más grave ocurrió en la Séptima Avenida y Vía 4 de la Zona 4. Bomberos municipales confirmaron la muerte de 3 hombres, que fueron identificados como Jefferson López Mendoza, de 18 años, y Víctor Sean Chajón, de 42. Una tercera víctima no ha sido identificada. Todos presentaban heridas de bala. Se desconocen los detalles del ataque, pero de este mismo hecho, 2 hombres más resultaron heridos y fueron trasladados estables al Hospital General San Juan de Dios. Otro hecho ocurrió en la colonia Guajitos, Zona 21. En el lugar murió un hombre de 23 años y una niña de 4. Resultó herida y fue trasladada al ICS. En la Zona 1, un hombre de 34 años resultó herido de bala y fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial de la Zona 10. 2 hombres fueron baleados en otro ataque, por lo que fueron trasladados al ICS y al Hospital Roosevelt. En la colonia La Verbena, Zona 7, un hombre de 25 años resultó herido. En la Zona 1 de Villanueva, los bomberos voluntarios detallaron la atención de otro hombre que fue trasladado con múltiples heridas de bala. En el cantón Ojo de Agua, Palencia, también atacaron un camión repartidor de golosinas. El piloto resultó herido de bala. Autoridades acudieron a los distintos puntos y buscaban establecer las causas de dichos hechos armados. Reportó Andrea Domínguez. Una jornada llena de mucha violencia. Hoy en el programa me acompaña Stephanie González, abogada, y Armando Mendoza, abogado penalista. Armando, es increíble ver este tipo de titulares, de olas de violencia, mucha gente baleada, y uno se pregunta, ¿no? ¿Verdad? La pregunta lógica es ¿por qué tanta gente baleada y por qué tan poca policía? Luego vemos imágenes de tanta policía y grupos armados en, por ejemplo, el caso de las elecciones de la USAC, ¿verdad? De las elecciones robadas de la USAC. Entonces, hay un poco de falta de coherencia, ¿no? Definitivamente, mira, lamentablemente yo siempre he sido partidario de pensar de que en cada gobierno, en cada periodo de gobierno, siempre los contrarios van a buscar propiciar ese tipo de ataques, porque siempre hay gente presta para poder hacer daño por migajas de dinero, y siempre buscan el desestabilizar un Estado. Porque si te das cuenta, todo el mundo, pero en El Salvador no pasa esto, El Salvador mire cómo lo tiene el presidente, claro. Pero El Salvador está viviendo una tácita dictadura, porque desde el momento que vedan los derechos humanos, obviamente estás en una dictadura. Ahora bien,
No podemos esperar que Guatemala lleve ese rumbo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se estarían veando todos esos derechos por los cuales los guatemaltecos hemos luchado hasta el día de hoy. No solo nuestros antepasados, los mártires, las personas que han dado su vida por esto, las revoluciones que se han dado. Entonces, en ese caso, hay muchos grupos de choque que están buscando desestabilizar el gobierno y eso lo hace para decir, no está haciendo nada, la seguridad está mal y todo empieza por la seguridad. Claro, pero sí hay que exigir, ¿no? Igual hay que exigir seguridad, como lo dice Armando, Stephanie, pero también, a ver, las cifras, 5 personas fallecidas, pero también a diario en Guatemala hay muchas personas fallecidas por ataques armados. Sí, entonces, ola de violencia o realidad. Una mezcla de ambos, porque mira, 5 personas fallecidas es lo que vimos en la nota, pero realmente estoy segura que fueron más. Claro. Y no solo en la cabecera aquí de la ciudad capital, sino que en diferentes departamentos, y no solamente fallecidos, sino que también diferentes tipos de violencia, como por ejemplo asalto. Justamente ayer una de mis mejores amigas la asaltaron en una plaza comercial comiendo un helado, ingresaron al lugar y la asaltaron. Y hablábamos de algo, y es muy importante tal vez mencionarlo en esto que hablábamos ayer con mi amiga, y la importancia de denunciar si te roban tu DPI, por ejemplo. Porque hay otro caso de que luego con el DPI vienen y siguen haciendo más hechos, ¿verdad? Como por ejemplo extorsionando porque sacan un número de teléfono con tu número de DPI y así y continúa la ola de violencia en nuestro país, y es lamentable porque siento que cada vez se incrementa en lugar de bajar, y como tú decías y como también decía Armando, no hay seguridad. Para mí también es un poco de realidad también, porque es la realidad, tristemente, que estamos viviendo día a día. No hay seguridad para nosotros, los que pagamos el dinero y los salarios de la policía, ¿no? Porque seguridad había ayer, pero para nosotros y para la gente que estaba en la calle no había seguridad. ¿Para quién había seguridad? Para la gente que tiene bien sobornada o que tiene arreglos allí, porque es que esa percepción es la que duele, ¿no, Armando? Mira, sí, el punto de vista que tú lo enfocas, porque al final de cuentas, muchos dicen el que nada debe, nada teme. Obviamente, pero en este caso ya no puedes ni siquiera andar con tranquilidad en las calles, como bien dice Stephanie, tomarte un helado en una plaza comercial con tus amigos, compañeras. En este caso atacan a las mujeres por lo que no es que sea el sexo débil como se ha pretendido hacer ver, sino que es un poco más fácil de intimidar. El más violentado, estadísticamente hablando. Pero en este caso ya no puedes ni caminar tranquilamente, y eso es lo que te digo, la zozobra que se va viendo es de que los grupos de poder son los que mejor seguridad tienen. Hay personas que no tendrían por qué portar seguridad del Estado y la portan, porque esa es la ley, que de personas o sujetos procesales que pueden ser víctimas o porque su popularidad lo permite, porque son personas públicas que no son del Estado, la tienen. ¿Y qué pasa con la persona que vende chicles en la esquina, el que está en los semáforos, cuando una bala perdida, como la niña en este caso de 4 añitos que salió herida? A Dios gracias, pues ellos tienen esa bendición de que siempre se resultan heridos, más no muertos en muchas ocasiones, y sí se han dado los decesos. Pero en este caso los llamamos a la autoridad definitivamente, que con nuestros impuestos pagamos toda esa seguridad que debería haber en Guatemala. Que no vemos, y es que si hay que hablar de violencia, pues también la violencia viene en distintas formas, y es que una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que un vehículo de tipo pick-up volcó en Unión Cantinil, en Huehuetenango, en un hecho cuyas causas aún se desconocen. Aparentemente todo ocurrió el pasado 28 de marzo en una aldea, pero las imágenes muestran cómo varias personas estuvieron a punto de morir aplastadas tras perderse el control de este vehículo. 6 personas que viajaban en el auto, una mujer cae al momento del accidente, mientras otros 5 hombres descienden corriendo desde una zona montañosa. Segundos después de la volcadura del pick-up, que quedó completamente volcado, a pesar de la aparatosidad del accidente, todos lograron ponerse a salvo, evitando una tragedia mayor. Es difícil ver este tipo de imágenes, Stephanie, y tratar de buscar una explicación o un análisis cuando todavía no se tiene, pero en este país, con carreteras tan montañosas y tan mal hechas y mal cuidadas, y vehículos con poco mantenimiento, esto es algo cada vez más común. Sí, no podemos ver exactamente qué fue lo que pasó, porque lo que vemos ya en el video es cuando ya se está volcando el vehículo. Mira, algo que sí, obviamente lo que tú decías, que lastimosamente en nuestro país no tenemos las carreteras adecuadas desde ningún punto de vista. Ahorita que viajé para Semana Santa me di cuenta más de todo esto, pero también algo que siempre he estado yo en contra de ese tipo de vehículos que le llaman pick-up, es que suben a personas en la parte de atrás, y obviamente estas personas de carga no tienen nada de seguridad, y en estos casos
gracias a Dios no vemos a ninguna persona fallecida, tal vez alguna lesión leve. Afortunadamente, no sé si hay una persona dentro del vehículo también. Claro. Pero es importante resaltar que si viajas en un vehículo de tipo pick-up, tengas mucha precaución si vas en la parte, sobre todo en la parte trasera, porque ahí sí vas con cero seguridad. O sobre todo si sos dueño del vehículo y llevas pasajeros en la parte trasera. Armando, ¿qué hubiese pasado si en vez de caer en la carretera caía encima de otra casa? O sea, quiera que no, aquí existe una carga de responsabilidad al dueño o al que manejaba el vehículo. Claro, y fíjate, Germán, que te has dado cuenta, nos hemos dado cuenta, Estefan y yo, que somos de Oriente y de la edad de departamentales, casi todos los pick-ups hoy día ya tienen su lona. Sí. Más que por proteger la carga, yo personalmente la utilizo para, se ve un poco mala onda, si lo quieren ver así, de que hay gente que le pide jalón a uno o rayo, ¿ah? ¿Y dónde los vas a meter? En la palangana. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, porque aunque duele, más a los agentes de seguridad privada, que ustedes han visto en las carreteras, que andan pidiendo jalón porque los dejan a medio camino, da dolor, pero obviamente también no se puede confiar en llevar a alguien que no conoces adentro de tu cabina. Entonces mejor optas por no dar jalón o no llevar a personas en la palangana, que cosas definitivamente en mi pueblo se da mucho, por las carreteras que andan en terracería, solo 4x4 tipos de vehículo y hacinados de personas, pero en ese entonces pues obviamente la velocidad era mucho más lenta porque no habían carreteras muy adaptables. En este caso pues ya están más o menos, ya corren más el sobrepeso y en este caso las malas llantas y condiciones. Sí, y ahora esos vehículos los utilizan mucho para las aldeas, que suben a muchas personas que viven en estos lugares, porque obviamente sale más barato, me imagino que lo que les cobran, ¿verdad? Ponerse de acuerdo que pagar un transporte. Entonces, yo he visto seguido, como somos de Oriente, a muchas personas que van con el pick-up lleno, o sea, llenísimo y parados, o sea, no van ni sentados, van parados todos. Imagínate el nivel de peligro que corren todas las personas que van en ese vehículo. Hasta parrillas les adaptan para ver así. Arrancamos fuerte el programa y eso que no hemos llegado al precio del combustible. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos precisamente con ese tema. Los precios de los combustibles siguen sin una tendencia clara, obligando a los usuarios a cambiar sus hábitos de movilidad, mientras el gobierno mantiene sobre la mesa la posibilidad de un subsidio ante la incertidumbre del mercado. Son varias semanas que el precio de los combustibles han ido al alza y en ese sentido, aunque este último miércoles el petróleo había bajado de precio, este jueves volvió a subir, a lo cual han señalado de que los precios son volátiles. Ayer vimos una reducción en el mercado internacional, tanto de petróleo como sus derivados. Esto producto de algunas situaciones geopolíticas y negociaciones que se dieron entre los países que en conflicto en el área del Estrecho de Hormuz. Sin embargo, el día de hoy estamos viendo que era bastante frágil y que hasta el momento no existe tránsito por medio de este lugar de barcos con producto petrolero, situación que ya el mercado está rectificando y en estos momentos ya nuevamente está subiendo. Lo que nos hace ver esto es de que es bastante frágil ese acuerdo que se dio, por lo que estimamos de que va a continuar la volatilidad de los precios. La volatilidad en los precios de los combustibles continúa marcando el mercado en Guatemala, influenciada por factores internacionales y la dinámica de oferta y demanda. Según Meléndez, los precios pueden bajar un día y subir al día siguiente, sin una tendencia clara. Esta situación ya impacta a los usuarios. Automovilistas aseguran que han tenido que cambiar sus hábitos, como utilizar motocicleta o reducir sus salidas. A veces evitamos salir, cuando es necesario lo hacemos y cuando no, pues nos abstenemos de salir, ¿verdad? Porque la economía pues está mal en el país. ¿Cuánto estaba gastando usted en gasolina anteriormente a estas semanas y ahora cuánto está gastando? Gastábamos alrededor de 800 mensual y ahora alrededor de unos 1,200 mensuales. 400 más. Está afectando porque con el tráfico que se hace y toda la cuestión, ¿verdad? Sí, prácticamente se estoy gastando entre 100 y 80 quetzales diarios de gasolina. Pues, ¿y antes cuánto gastaba? Antes echaba 100 quetzales cada 2 días. Uso más la moto, correcto, sí. ¿Y el carro cada cuánto lo saca? Ay, lo sacamos todos los fines de semana. ¿Por lo mismo? Por lo mismo, que la moto ahorra más uno y más rápido, ¿no? ¿Y aún así está gastando más? Y aún así se gasta más, sí, casi el doble. En tanto, taxistas afirman que han tenido que ajustar sus tarifas para poder cubrir los costos del combustible. Los ingresos ya no son los mismos, ¿verdad? Personas, clientes
molestos porque obviamente uno tiene que incrementar el valor del viaje, ¿verdad? Y eso pues sí afecta, ¿verdad? Sí. ¿Han tenido menos pasajes, menos pasajeros? Sí, de hecho yo en lo personal me piden viajes para temporadas como la que acaba de pasar Semana Santa y no salí porque de plano pues los clientes no contaban con el efectivo para poder hacer el viaje, ¿va? Porque sí se incrementa el valor. ¿Qué esperan los usuarios en este punto? Sin comentarios. De balde están los comentarios que le hagan las autoridades y no ponen cartas en el asunto. Alguna manera para que salga más económica la gasolina, ¿no? En lo que dura la guerra, no sé. Por su parte, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, señaló que siguen a favor de un subsidio. El Ejecutivo, el gobierno, está en pro de un subsidio. Es obvio que el gobierno vive de la recaudación fiscal, por lo que no es de su conveniencia o interés que se haga alguna pausa en los impuestos. El efecto económico para el país es el mismo, estamos hablando de 1.500 millones de quetzales en una rampa de 2 a 3 meses de subsidio y la aplicabilidad también es mucho más simple. Por su parte, los usuarios han señalado de que tienen que reacomodar presupuestos y en muchos casos, como en el caso de los taxistas, incrementar el precio también del pasaje por el servicio que ellos ofrecen y es por ello de que eso también les ha afectado. Esperan que las autoridades tomen medidas, sin embargo no señalaron o no generaron mayores expectativas de lo que ellos puedan darles. Con imágenes de Edwin García, soy Mebol Saucedo, regresamos al estudio central. El Congreso de la República de Guatemala continúa sin alcanzar consensos para aprobar medidas que mitiguen el alza de los precios en los combustibles. Las discusiones se han centrado en dos propuestas: la implementación de subsidios directos o la exoneración temporal de impuestos, sin que ninguna logre el respaldo necesario. Incluso alternativas mixtas han sido planteadas, pero las diferencias entre bloques legislativos han impedido avances concretos. Este estancamiento ocurre mientras los precios de los combustibles continúan en aumento, generando un impacto directo en el costo de vida y en distintos sectores económicos. Mientras tanto, las negociaciones continúan sin resultados, manteniendo la incertidumbre sobre posibles medidas de alivio para nosotros, la población. Es increíble lo que estamos viviendo y uno se pregunta, Armando, si tan mal la estamos pasando, porque no solo somos nosotros. El precio del combustible afecta absolutamente a todo. La pregunta, creo yo, sería entonces, ¿por qué hay un estancamiento? ¿Quién se beneficia de que los precios sigan altos y de que no se haga nada al respecto? Fíjate que hoy un diputado interpeló a, creo que el viceministro de Energía y Minas, y le dijo que si el petróleo ha estado 2 días ya a la baja, ¿por qué no bajan los precios? Pero cuando está al alza, de inmediato suben. O suben por la noche o en la madrugada, pero de que suben al momento de que va al alza. No supo responderle realmente con tecnicismo porque ni él sabía qué estaba haciendo, pero en este caso yo te puedo decir, el empresario nunca va a perder. Si ha comprado una pipa por tal precio, no lo va a perder. El empresario siempre tiene que ganar porque es parte de los fines del principio del derecho mercantil. Toda prestación se presume onerosa, siempre. Afectando siempre al consumidor final en este caso. Mira, al quitarle el impuesto no serviría de nada, porque al quitarle el impuesto vamos a empezar a decir, miren, por falta de este impuesto pasó esto, entonces porque es algo que el Estado percibe. Se carga a otro lado, se le carga de otra forma. Se va a cargar siempre el consumidor final. Ahora, el subsidio, no se ponen de acuerdo los diputados, pero estaba viendo yo que estaban queriendo subsidiar 8.50 al diésel, 4.50 o 4.20 a la gasolina. Decime, están volviendo los precios que deberían estar actualmente, porque esa noticia creo que salió ayer o antier. Entonces, ellos están queriendo poner el combustible al precio que ya debería estar. Pero lamentablemente los empresarios y la Cámara de Exportadores de Combustibles no se ponen de acuerdo y definitivamente ellos defienden su postura de que dicen, no podemos bajar el combustible porque ya fueron compras anteriores. Pero el diputado muy bien lo dijo, pero si el petróleo está a la baja, ¿por qué no baja? Y cuando sube, de inmediato lo suben. Entonces, es un problema de Estado y lamentablemente nuestros diputados nunca se van a poner de acuerdo. Unos lanzan iniciativas por un lado, por otro lado, pero
como diría Sun Tzu, divide y conquistarás, y en este caso eso es lo que está haciendo el legislativo. Está dividiéndose tanto que está perjudicando al pueblo de Guatemala. Claro, y es que hay tantos temas en la actualidad que el Congreso tiene que prestarle atención a todo, y sabemos de qué padece nuestro Congreso, de no querer trabajar. Entonces es complicado, ¿verdad? Tenemos dos opciones que se están planteando, Stephanie, tanto impuestos como un subsidio. Sin embargo, las dos, ¿quiénes las pagan? ¿De dónde viene esa reducción de impuestos y de dónde viene ese subsidio? Sí, mira, como decía Armando, definitivamente yo considero de que los diputados no hacen nada y no van a hacer nada. Ya pasaron 2 semanas o un poquito más de que empezaron con este trámite y no han logrado ninguna solución, al igual que los empresarios. Los empresarios tampoco van a perder, claro, porque siempre va a ser así. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer al respecto? Simplemente ver la posibilidad de cómo economizar, ¿verdad? Ese es un punto importante, porque quisiera que nos contaras en tu caso cuánto gastas de combustible o por qué es tan bajo tu caso. Mira, sí es un poco bajo por el hecho de que tengo un vehículo híbrido. Al principio cuando lo compré tenía mis dudas si me iba a funcionar y todo esto. Hoy en día te puedo decir que agradezco haber comprado un vehículo híbrido, porque sí no gasto la cantidad de combustible que pueda gastar una persona normal. Sin embargo, siempre me veo afectada. Claro, todos. Claro, porque si no es en el precio de la gasolina, es en el precio de las otras cosas. En este caso, tenés un vehículo de diésel, que es el que más está sufriendo. Rápidamente, ¿estarías dispuesto a cambiarte un vehículo de Yo puse el letrero que decía, cambio pickup por un Porsche, pero nadie quiere, entonces no se quieren arriesgar, pero no, fíjate que sí, así parece broma, pero es una anécdota. Sí, hoy está muy caro, la verdad que comparto lo que han dicho los televidentes y los que fueron entrevistados, de una cantidad semanal, porque uno, creo que casi todos cargamos combustible semanal, porque es a la semana es cuando se acostumbra a gastarse. Pero sí se estaba gastando casi el doble, porque en cierto punto tú ya tienes un presupuesto hecho. Y tal vez la gente dirá, bueno, tengo esto, pero voy a tener que seguir echando combustible porque tengo que seguir trabajando, tengo que seguir saliendo, tengo que ir a traer a mis hijos, tengo que hacer estas diligencias. Entonces vamos a mermar la canasta, vamos a bajarle un poco a esto, a la luz, qué sé yo. Entonces va a afectar el Estado al particular y el particular a su propia familia, porque es lo que va a afectar. Entonces, al final de cuentas, niños, personas que se mantienen en sus hogares van a ser perjudicadas. En este caso, sí, lo que Stephanie tiene, y es cierto, cuando Stephanie tomó el carro, y no me atrevo a equivocarme, era aquello de que no, es que no salen buenos porque teníamos miedo a la tecnología, ¿verdad? Pero sí se da cuenta uno que sí son recomendables. Y estamos viendo la urgencia también de poder utilizar esa tecnología. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más información en Impacto Directo. Agentes de la PNC sorprendieron a 3 presuntos robafurgones cuando trasladaban el material de un camión robado hacia otro. Además, rescataron al piloto del transporte pesado, quien fue obligado a desviarse de la ruta por estos malhechores. Un piloto hondureño de transporte de carga fue secuestrado junto a su mercadería por 3 hombres en la frontera Pedro de Alvarado en Jutiapa. Su destino era llevar el producto proveniente de Honduras hasta Amatitlán. Sin embargo, 3 hombres utilizando un bloqueador de señal lo interceptaron y lo obligaron a cambiar de ruta, esto con el objetivo de robar la mercadería que transportaba. Agentes de la PNC, en seguimiento a la denuncia interpuesta por la empresa propietaria del camión, tras perder la señal del GPS, montaron un operativo que permitió la captura de los 3 hombres, esto por su presunta responsabilidad en el robo del vehículo, que transportaba 1.176 costaneras de metal valoradas en cerca de 180,000 quetzales. Los detenidos fueron identificados como Francisco, de 27 años, José, de 25 y Moisés, de 24 años. Fueron detenidos infraganti cuando trasladaban el producto hacia otro camión. La detención se produjo en la colonia El Sauce de Palín Escuintla. Se les decomisó el bloqueador de señal del GPS para movilizar fuera del radar la mercadería procedente de Honduras. El piloto fue liberado por los agentes policiales y narró cómo ocurrieron los hechos e identificó a los malhechores como los responsables del robo y ahora deberán enfrentar a la justicia. Reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. A ver, es inevitable hacer esta comparación. Stephanie, perdóname si no te gusta esta comparación, pero te digo, ¿cuántas horas pasó desaparecido el furgón con producto? ¿Y cuántas horas parecen desaparecer mucha gente? O incluso, ¿cuántos días sin resolver casos de gente que balean en la calle? Por ejemplo, ¿por qué existe esta disparidad en estos casos? ¿Por qué sí se recupera el furgón tan rápido a pesar de que tenía un bloqueador de señal? ¿Y por qué en la ciudad y en otras partes sufrimos tanto de falta de seguridad?
Mira, yo considero que muy probablemente se recuperó rápido el furgón porque los dueños del furgón tal vez actuaron de una manera rápida. Y en los demás casos, nada más las autoridades actúan muy lenta para poder solucionar todos los problemas que suceden a diario, ¿verdad? Y esto que vimos en esta nota también es parte de lo que hablábamos en la primera nota, de la ola de violencia que sigue en incremento. Regularmente cuando va un furgón siempre tiene que ir alguien más custodiándolo por seguridad, porque están muy propensos a que pueda pasar es un riesgo ¿verdad? muy alto un perder la riesgo. mercadería. Además, si tú puedes ver las imágenes del furgón, es un furgón que no tenía mayor seguridad, solo tenía como algo, unas lonas protegiéndolo. Entonces, la seguridad era muy mínima, solamente supongo que la persona que iba manejando, que también no sé el estado de esa persona, si está bien o qué pasa con ella, ¿verdad? Pero sí considero que esta es la diferencia, que tal vez en estos casos que tienen un dueño, tal vez ellos acudieron para que se pudiera solucionar de una manera más rápida o ellos brindaron información para que se solucionara más rápido. Claro, y Armando, no estoy en contra que se haya resuelto, obviamente, qué bueno, y sobre todo porque rescataron al piloto que le pudieron haber hecho daño, pero hay una clave importante y lo menciona Stephanie. En este caso, el dueño sí hizo una denuncia, por ejemplo. Entonces las autoridades ya tenían indicios de cómo empezar a investigar, pero igual la ola de violencia es a mercadería y a personas. Sí, no, mira, lo que sucede en este caso eventualmente... Aquí es un golpe duro al crimen organizado porque aparte del robo agravado que está en flagrancia, también hay un plagio, un secuestro. Entonces, estas tres personas, al momento de ser condenadas eventualmente en un futuro no muy lejano, van a ser condenadas por robo agravado, por secuestro y en este caso, por ejemplo, van a ser penas de por lo menos 30 a 35 años. ¿Por qué? Por robar un poco de vigas de metal. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta por la disparidad de la seguridad, lo que sucede es que una unidad de ese tamaño no es muy difícil de perder. Claro. Es decir, cualquier piloto en ruta, como ahora tiene muchos grupos de WhatsApp, están, señores, me robaron mi unidad. ¿Cuál es? Está así y lleva tal lona, entonces ya empiezan a monitorearse todos. Lo acabo de ver en tal kilómetro, ya llaman a la policía y las patrullas que están cerca vienen y abordan. Entonces es por eso que la rapidez con la que dan con el paradero. Y obviamente estas personas que se atreven a robar vehículos de carga pesada muchas veces no saben conducirlos. Muchas veces lo que hacen es que obligan al piloto a conducirlos y entonces ya entre ellos ya tienen señales, que obviamente no voy a decirles, pero ya tienen formas de cómo comunicarse entre ellos cuando llevan o van retenidos contra su voluntad. Es por eso la rapidez con la que actúa la Policía Nacional Civil en estos casos. Claro, que es inevitable igual hacer la comparación con todas las noticias que vemos. Vamos a ir a una pequeña pausa, al regresar más información. Pacientes denuncian esperas de más de 24 horas en el ICSS de la zona 9. Los derechohabientes permanecen en el suelo y sin cama, mientras la institución atribuye los retrasos a la alta demanda, ya que atienden al día a entre 500 y 600 personas, más de 500 personas. Acostados en bancas, sillas de ruedas o directamente sobre el piso frío, así transcurren las horas y en algunos casos más de un día completo para decenas de derechohabientes que esperan atención médica en el ICSS de la zona 9 capitalina. Familiares y pacientes describen jornadas agotadoras marcadas por el cansancio, el dolor y la incertidumbre. Algunos aseguran haber esperado más de un día sin ser ingresados, mientras escuchan una misma respuesta: no hay camas disponibles y la demanda supera la capacidad del hospital. Es realmente lamentable la situación que se vive en el ICSS. Hay pacientes que tienen más de 12 horas de estar. En el caso de la paciente que yo traigo, venimos a las 8 de la mañana y son la 1:45 de la madrugada. Y pues aún no la han atendido, dicen que porque no hay cama, pero en el caso de mi paciente muy particular es porque hace un poquito más de tal vez de un mes yo la había traído por una situación y pues resulta de que hoy la traigo porque se empeoró el estado de salud, que ella pues en su momento no quisieron atenderla, diciendo de que no era necesario internarla. Es una infección severa la que ella tiene y hasta el momento pues ya hemos casi transcurrido 14 horas en el ICSS en la espera de que sea atendida otra vez. Las imágenes muestran a personas enfermas intentando dormir sentadas. Otras se cubren con su propia ropa para soportar la madrugada. Todos esperan ser llamados por un médico. Usuarios denuncian retrasos en exámenes y diagnósticos. Afirman que esto prolonga el sufrimiento de los pacientes.
También señalan problemas con la alimentación e indican que la comida les es retirada si no se consume de inmediato y cuando finalmente pueden ingerirla, el personal les dice que ya fue desechada. Hay pacientes que por indicaciones médicas no comen, ¿verdad? No pueden comer por algún examen que se les tenga que hacer. Y a altas horas de la noche, cuando ya los médicos dicen que sí pueden comer, y pues uno va a buscarles comida a los pacientes de la que dan acá en el IX, resulta que ya la tiraron porque ya no había quien la pidiera. Yo creo que es algo realmente desastroso, desagradable, triste, todos los calificativos negativos que ustedes puedan ponerle a situaciones como estas, porque hay pacientes como el mío que no puede comer cualquier tipo de comida, tiene que ser comida blanda. Otra mujer denunció que esperó 8 horas en una carpa para prueba de sarampión. Asegura que fue notificada como positiva, pero no recibió resultados oficiales. Tampoco obtuvo respuestas al contactar a los números proporcionados. Ante las denuncias, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social indicó que mantiene una política de cero rechazo y que en ningún momento los pacientes se quedan sin atención médica. La institución, por medio de un comunicado, explicó que utiliza un sistema de clasificación de urgencias para priorizar los casos más críticos, lo cual puede incrementar los tiempos de espera para otros pacientes. El IX también informó que el Hospital General de Enfermedades registra un aumento del 18% en la demanda de atención durante los últimos días, situación que impacta en la disponibilidad de camas y servicios hospitalarios. Mientras tanto, en las salas de espera, la realidad es la misma para muchos. Largas horas, cansancio acumulado y la esperanza de que pronto llegue su turno para recibir atención médica. Reportó Andrea Domínguez. Es increíble, hoy no hay tregua para el guatemalteco. Stephanie, el IX informó que tienen una política de cero rechazo para darle atención a todos. Sin embargo, ¿qué tipo de atención y qué calidad de la atención? ¿Realmente es una buena idea tener esta cero rechazo cuando este es el nivel de atención que vas a dar? No, la verdad que el nivel de atención es muy malo. Escuchábamos en la nota y hasta la comida no les dan y lo tiran todavía, o sea, desperdician la comida cuando hay gente que realmente está necesitando esa comida. Es triste ver las imágenes y ver a muchas personas de la tercera edad esperando ser atendidos cuando hay muchas personas que realmente los atienden de una manera rápida y no sabemos por qué. Decía también en la nota de que lo que hacen es priorizar a quienes tienen más gravedad, pero a veces hay personas que no tienen síntomas visibles y que probablemente tú las ves y están bien y que no sea algo grave aparentemente, pero no sabes cómo está interno y que sí puede ser una emergencia. Entonces yo considero de que sí, todos deben de ser atendidos de iguales, todos por igualdad, y no es responsabilidad de los doctores, de las personas que trabajan ahí, porque ellos hacen su trabajo, muchos ni se dan abasto también porque son cantidades de personas que llegan a diario. Yo considero que es responsabilidad de las autoridades de no tener lugares dignos y lugares que se den abasto para la cantidad de personas que lo necesitan. Claro, y es que Armando, Stephanie tiene un punto muy importante y es que tenemos el lado de los pacientes, ¿no? El lado de la historia de los pacientes, de cómo lo están sufriendo, porque realmente lo están sufriendo, pero nosotros le echamos la culpa al doctor. Pero el doctor viene y también tiene su lado de la realidad, su lado de la historia, sobre cómo se administran los recursos del IX, por ejemplo. Entonces, ¿a quién atribuimos esta responsabilidad de falta de atención, de falta de recursos? Mira, lamentablemente por la autonomía que tiene el IX y obviamente la administración tan vil que ha tenido durante toda su vida o todo su tiempo de creación, al final de cuentas el doctor viene y la gente dice, me atendió mal, pero es que también son seres humanos, cansados, que tienen que trabajar en el IX, trabajan en otro consultorio, trabajan en otro hospital. Entonces son personas que están trabajando, ¿por qué? Porque el sueldo del IX tampoco es que sea un sueldazazazazo, claro, ¿verdad? Pero también desde el ámbito administrativo es que viene esta dolencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta vas a hacer alguna situación, alguna petición al IX, desde la persona que está en ventanilla, desde ahí la atención es pésima. Obviamente cuando son emergencias, urgencias, pues ya van viendo cómo ir sacando, pero las instalaciones son precarias, no sirven, están en malas condiciones, vimos a personas durmiendo en sillas plásticas, no hay camillas. A una amiga le dijeron que tenía que irse, le van a dar de alta y que regresara en unos 3 meses cuando yo hubiera camillas.
y creo que tenía posibles cálculos en los riñones. Entonces, imagínate eso, y que le dan un medicamento. Entonces, eso es una situación, Germán, que es más allá problema del ente administrativo, Claro, de la gerencia general del ICS, porque si la cabeza está mal, todo está mal. Y la culpa se la echan a los doctores, personas con las que la persona viene e interactúa, ¿verdad? Exacto, y es que no por nada, hace unos años conocimos información de un caso que se llamaba incluso asalto al ICS, ¿no? En donde agarraban al ICS como su propio fondo personal. Entonces vamos a una pequeña pausa, al regresar más de Impacto Directo. Una cámara de seguridad captó el supuesto abandono de un niño pequeño a manos de su propio padre. El caso está causando indignación por lo ocurrido en el sur de la Ciudad de México. A continuación, le presentamos lo ocurrido. Las imágenes de una cámara de seguridad documentaron el momento en que un hombre abandonó a su hijo de 5 años en una calle de la Ciudad de México durante la noche del pasado 6 de abril. El incidente ha generado preocupación y debate. Se trata de un vehículo gris del cual desciende un adulto que abre la puerta trasera, a rastras, baja a un niño vestido con un sudadero azul y lo sienta en el asfalto. Todo esto mientras al menor se le observa visiblemente confundido. El adulto se sube de nuevo al carro y se aleja a gran velocidad. Vecinos alertaron a las autoridades y se inició un operativo de búsqueda. Minutos después, agentes policiales ubicaron el automóvil gris, al conductor y al niño. Durante la intervención, el adulto declaró que lo observado en las imágenes de la cámara de seguridad se trató de un juego realizado con su hijo, en el que descendió a su pequeño del vehículo, avanzó unos metros y después permitió que el niño lo alcanzara para subir de nuevo al automóvil. Aseguró que nunca tuvo intención real de abandonar al menor. Independientemente de la versión del adulto, los policías recabaron la información y dieron parte a agentes del Ministerio Público para las investigaciones del caso, buscando garantizar la protección integral del niño y descartar la comisión de un delito. El procedimiento utilizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana establece que todas las denuncias de presunto abandono de menores, sean reales o resultado de malentendidos, deben ser reportadas y evaluadas por las autoridades correspondientes. Se deberá determinar si la conducta del adulto representa una infracción administrativa o penal, reportó para Impacto Directo Ginny Sorben. Es increíble lo que estamos viendo. Stephanie, ¿juego? ¿Juego así se juega con los niños? No, definitivamente no. Tú ves en las imágenes y la manera en la que el padre baja al hijo no es un juego, lo está bajando de una forma agresiva. El Obligado. niño se ve claramente en las imágenes que no quiere bajarse y todavía sigue el auto. Cuando él arranca el auto, muy peligroso, pudo haber incluso ocasionado un accidente, yo no sé. Definitivamente un accidente, un juego no lo es algo que él dijo para salvarse de este problema, pero es lamentable que existan padres así, no solo en México como este caso, sino que en nuestro país también, porque realmente lo que hablábamos detrás de cámaras es de que no son padres al final de cuentas. Claro, les falta esa parte de cuidado con los hijos, pero Armando, estoy seguro que no faltará alguien que salte a decir, es que los hijos solo así aprenden. ¿Qué se puede decir de esto si lo vemos como una forma de enseñar? O si quiero decir eso, ¿verdad? Porque sabemos que un juego no fue. No, mira, los que fuimos criados a la vieja escuela, creo que con la varita y con los hinchazos, pues aprendimos muy bien. Sin embargo, hay tipos de situaciones como esta que no se pueden catalogar como un tipo de enseñanza o como un tipo de juego, porque esos son problemas que quedan después a futuro a los niños como problemas psicológicos, emocionales. Definitivamente alteran su forma de cómo ven el mundo posteriormente a esos eventos que para ellos son catastróficos. Ahí, como dijo Stephanie, puede haber un atropellamiento. Aquí en Guatemala sería una exposición a niños al peligro, porque por ese mismo hecho de bajarlo a media calle, el niño se pone a la par del vehículo. Aquí máximo, que abundan las motocicletas, una motocicleta, o lo pudo haber arrollado él mismo. Entonces hay situaciones que realmente acá en Guatemala por lo menos el niño ya se lo hubieran quitado, ¿verdad? Así te lo digo. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué procede en este caso con este video? Con base en este video, ¿qué le harían en Guatemala? Si fuera en Guatemala, con base en ese video, ya hubieran, definitivamente con el alcance de la tecnología, ya hubieran encontrado el número de placa o por ende del niño, PGN hubiera actuado, ya hubieran puesto en abrigo, en un proceso de protección al niño temporal, o a buscar a la persona idónea para que pudiera ¿Qué tenerlo. pasa con la madre, por ejemplo?
Lo que sucede es que hay que ver el contexto, porque no sabemos si el niño está criando solo con el papá, qué pasó con la mamá, puede ser que sea una pareja disfuncional, es decir, están separados y hoy era el turno de papá y mamá no sabe cómo trata a su hijo cuando no está con ella. Entonces son muchas situaciones que se deberían ir tomando en cuenta, y la única verdad absoluta la tiene el señor. Obviamente ahí la sanción es grave porque el niño... ¿Cuál sería la sanción? El quitarle al niño definitivamente y buscar un abrigo, en este caso provisional, para en una sentencia un abrigo definitivo, ya sea la abuela, abuelo, paterno, alguno, pero que sea realmente que acobije al niño, es decir, que garanticen la protección del niño. Claro, y Stephanie, nos estamos enterando de esto y lo estamos pudiendo comentar porque quedó grabado en video. Pero estoy seguro, no tengo dudas, que en algún otro hogar, digámoslo así, está pasando una situación similar con niños que sufren mucho. En muchos hogares, la verdad que hoy en día el porcentaje de estos casos es alto y es muy triste, como yo te mencionaba anteriormente, porque al final no son padres, porque un padre no te enseña de esa manera, sino que te enseña valores y principios de buena manera, no necesidad que existan golpes y violencia dentro de la familia para poder formar a tus niños y que tengan un buen futuro. Claro, firmo debajo de todo lo que dijo Stephanie. Vamos a ir a una pequeña pausa. Al regresar cambiamos de noticias y empezamos a hablar de Shakira. Vamos a la pausa y volvemos. Agradezco a mis compañeros que me acompañaron hoy: Armando Mendoza, abogado penalista, y Stephanie González, abogada. Yo soy Germán Galindo. Esto fue Impacto Directo. Recuerde sintonizarnos mañana a las 7 de la noche, que de nuevo estaremos con toda la información. Nuevos panelistas también. Esté atento al programa porque los estamos presentando.